Es bueno cantar los salmos juntos. Ayer, ya no sé qué tiempo llevo, pero en la conferencia de Shepherds estuvimos cantando este himno, alrededor de 3,000 varones, pastores, líderes. Eso fue de gran ánimo y yo les animo que si tienen la oportunidad, escuchen algunas de las sesiones de esa conferencia. Especialmente las últimas sesiones me animaron muchísimo. El pastor John MacArthur, como ustedes saben, él tuvo una cirugía de corazón y desde enero primero él estuvo predicando. Tú escuchas ese sermón y te vas a dar cuenta que casi no podía respirar y el problema es que tenía algunas arterias tapadas. Fue al cardiólogo y tuvo que descansar. Y tuvo que descansar más tiempo del que había planeado, así es de que hasta en la conferencia de Shepherds volvió a predicar. Preparó 2 sermones y bueno, intentó predicarlos, pero en ese tiempo se cayó ayudando a su esposa Patricia y no pudo predicar el primero, pero estuvo en la última sesión y él fue el que cerró la conferencia. Y típico de John MacArthur, se paró y dijo, simplemente no tengo un sermón, voy a compartir lo que está en mi corazón. Y predicó por 1 hora y media. Es de mucho ánimo eso, ver cómo este hombre ha tenido un gran impacto en nuestra iglesia y en muchas iglesias, y cómo se para y da lo mejor exponiendo la palabra de Dios para el Señor. Y de eso se trató la última predicación. Y simplemente ese mensaje tuvo un gran impacto en nosotros. Si ustedes tienen la oportunidad, por favor escuchen esas predicaciones, esos sermones, seguramente van a ser bendecidos. Bueno, venimos en esta mañana a Efesios capítulo 1, perdón, Efesios capítulo 4, perdí 3 horas de sueño. Estaba yo con mucho ánimo de ir a Efesios capítulo 1, pero no. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por favor, síganme con su vista mientras yo leo esta sección de las Escrituras. Pablo escribe lo siguiente: yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Uno parece ser el tema principal de este pasaje, y la razón es que los de Éfeso tenían que estar unificados como uno. Al llegar a esta sección que está llena de aplicaciones, haríamos bien en recordar que dentro del contexto inmediato, el texto está lleno de práctica. Efesios 3, del 14 al 19, nos habla de la oración, y 2 versículos de alabanza en Efesios 3, 20 y 21. La oración de una persona, si es verdadera, revela el corazón. Y así como encontramos a Pablo doblando sus rodillas ante el Padre, también encontramos que fue lo que ocupó los pensamientos de este gran hombre que lo llevó a escribir esta hermosa carta, y la tenemos aquí en Efesios 4, del 1 al 6. Él dice, Efesios 3:14, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. Y por supuesto, tú recordarás la razón
fue la gran doctrina de la unidad de los cristianos que Pablo había expuesto en Efesios 2, del 19 al 22. Y por esta unidad de los cristianos, él dobla sus rodillas ante el Padre y dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor comprendan la anchura y todo el amor que sobrepasa todo el entendimiento y nos muestra la plenitud de Dios. Esto es lo que estaba en el corazón del apóstol Pablo. Su deseo era que los de Éfeso se fortalecieran con el poder de Dios en el hombre interior y que el Señor Jesucristo morara en ellos y que fuera su hogar y que Él tuviera control de todas las partes de ese hogar. Pero la característica principal era el amor. Él quiere que estén fortalecidos como un árbol está arraizado. ¿Y cuál es la gran virtud? El amor. Cuando Él ve a estos creyentes, su deseo es que esta congregación se ame. En 1 Corintios 13:13 nosotros leemos, pero ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es de que Pablo ora por un profundo amor, un amor pleno, el tipo de amor que no puede ser desarraigado. Y, ¿sabes? Aquí vemos que ellos primero deberían de haber amado al Señor Jesucristo. Y esta oración con mucha pasión, dice él, doblo mis rodillas delante del Señor, nos habla acerca del deseo de Pablo. Leemos nosotros en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendimos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Pablo desea que el que se lleve la gloria sea el Señor. Pero Él nos dice dónde. No simplemente en cada persona individualmente, pero mira lo que dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Su deseo es que Dios sea glorificado en su casa, entre su gente. Dios ahí debe de ser honrado. Él dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que significa que en esta oración estamos incluidos, no simplemente la iglesia de Éfeso, pero cada iglesia a través de las generaciones. Pablo está orando para que Dios sea glorificado en su iglesia. Por eso ora que el amor llene cada corazón para que la iglesia sea unificada con un gran propósito de que le traiga gloria a Dios ahí en la iglesia. Así es de que nosotros regresamos a Efesios 4, 1 y 2 y vemos que Pablo predica lo que está orando. Él está predicando lo que está orando y la razón por la que hace esto es porque es lo que está en su corazón. Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso lo que acaba de orar, que estén unificados, que caminen dignos del llamado, amándose. Por esto, él dice que no lo hagan por un show o para pretender nada más, que no sea un ejercicio hipócrita. Él dice que realmente debemos llamarnos. Él quiere que Dios sea glorificado a través de su gente. Así es de que Él urge a los creyentes que caminen del llamado que les ha hecho el Señor. Y Pablo no es negligente. Él está consciente que para que exista este amor en la iglesia, ellos deben de esforzarse individualmente para que hagan todo lo posible de poner de lado los deseos de la carne
y vestirse del nuevo hombre espiritual. Si tú vas a Gálatas capítulo 5, Pablo lo deja claro que es lo que hace la carta. Aquí en esta carta nos dice lo que hace la carne y lo que ellos deben de quitarse. Las obras de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pablo no es negligente, no está ciego al fruto de la carne. Él dice que deben de quitarse esto para que Dios reine en la iglesia. Y lo que debe de ponerse es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto está mencionado aquí en Efesios capítulo 4. Él sabe que sin estas cosas, si no reina en cada persona, como dice Gálatas 5:19, va a haber divisiones y problemas, se van a consumir los unos a los otros. Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos de andar de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Debemos de animarnos los unos a los otros, apoyarnos. Su deseo es que todos los miembros de la iglesia se mantengan como uno solo, que se ayuden los unos a los otros, que se fortalezcan los unos a los otros. Él sabe que una varita puede romperse fácilmente, pero cuando están todas unidas por amor es imposible romperlas. Por eso debemos de quitarnos todo aquello que no glorifique al Señor, que no ayude a la unidad en la iglesia. Y por supuesto, lo que debemos de quitarnos es el orgullo, es el divisor más grande, es el tropiezo más grande de la unidad. Juan Calvino lo pone de esta manera, hablando del orgullo, porque por un lado vemos cómo los hombres están casi totalmente inclinados a la exaltación propia, la complacencia propia y la presunción, lo que pronto engendra desprecio, porque el que ama exaltarse a sí mismo tiene que humillar a sus compañeros para hacerse superior a ellos. Es entonces imposible que haya acuerdo entre nosotros hasta que nos hayamos librado de ese orgullo y presunción a los que somos todos demasiado inclinados. ¿Por qué razón es que somos así tan duros entre nosotros? Porque cada uno de nosotros anhela tener la preeminencia. Queremos ser los primeros. Y como aprendimos la semana pasada, el orgullo es el primer elemento que divide la iglesia y la razón es que la humildad es, por supuesto, el ingrediente principal para la unidad en la iglesia. Debemos nosotros de ser humildes. No yo voy primero, sino tú vas primero. Yo no soy mejor que tú eres mejor que yo. Tú no me sirvas a mí, yo te sirvo a ti. Eso es lo que debe de reinar en la iglesia. Un sentido de humildad que produce unión. Pablo escribe en Efesios 4:1, yo pues prisionero del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a que habéis sido llamados con toda humildad. Debemos de quitarnos el orgullo porque promueve la división, debemos de vestirnos de unidad. Así es de que la humildad es el primer ingrediente clave para la unidad. Y realmente no solo es el primero, sino que es esencial.
Es el ingrediente principal que mantiene unidos a los otros tres que se va a producir. Los demás también producen unidad, pero no van a existir si no hay humildad. Humildad en cada uno de nosotros. También debe de haber mansedumbre con la humildad. Cuando hay humildad, también hay paciencia. Cuando hay humildad en el corazón del creyente, también va a haber amor. Y con eso en mente, vamos a empezar el resto del tiempo viendo dos palabras claves, dos ingredientes claves que mantienen la unidad en la iglesia para que Dios sea glorificado en su iglesia. Y el primero es la mansedumbre. Mansedumbre. Pablo escribe: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con humildad y mansedumbre. ¿Y ahora qué es mansedumbre? Quizás significa la capacidad de ser amable con las personas, independientemente de las circunstancias e incluso a pesar de los errores cometidos. Negativamente, aunque es una ausencia total de la aspereza, en tal persona no hay lugar para la venganza, no hay lugar para la represalia. En el oído de estas personas gentiles, la amargura y la hostilidad desaparecen. No hay venganza, no hay orgullo, no hay enojos, no hay palabras ásperas, no hay ira, no hay cosas hirientes, simplemente hay amabilidad. Ahora, mencioné en nuestro estudio de Santiago 3 hace algunas semanas que el concepto detrás de esto, de la mansedumbre, se ilustra como un caballo fuerte, el cual es montado por un pequeño hombre, el cual puede someterlo. Este hombre es más débil que el caballo. Así es de que la mansedumbre no significa no tener fuerza, simplemente es fuerza bajo control del Espíritu Santo. Un caballo que es con mansedumbre es de mucha ayuda porque se somete bajo el control del que lo lleva, como nosotros nos sometemos bajo el control del Espíritu Santo. Y es una de las bienaventuranzas. Mateo 5:5, el Señor Jesucristo lo deja claro. Bienaventurados los mansos. Mansos. Ellos son felices. En las epístolas, esta actitud aparece como uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. En primera de Timoteo 6:11, habla acerca de tener cuidado con la cultura y resalta la mansedumbre. Dice primera de Timoteo 6:11, pero tú, hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la mansedumbre. Búscala, síguela. Es algo que debe de estarse buscando. Trata de conseguirla, haz lo posible. Búscala. Mansedumbre. Y por supuesto, aquí en Efesios 4:1 también la vemos como una característica esencial de la unidad de la iglesia. Y la razón es obvia. Es difícil pelear con un hombre que es amable, manso. Es fácil aprender de un hombre amable. Es fácil seguirlo. Es fácil buscar a esos hombres que siguen todo el consejo de Dios. Un hombre manso está deseoso de mantener el espíritu de unidad y el vínculo de la paz. Él quiere que todos estén unidos. No así el hombre duro, el hombre
áspero. Ves a un hombre duro que en lugar de sofocar la pelea, de acabar con ella, provoca la pelea más fuerte. Un hombre duro anda hiriendo, ofendiendo. ¿Por qué es así? ¿Qué sucede con esta persona? Él es áspero. Él piensa que merece algo mejor, por eso es así. Él no debería de ser tratado de esa manera. Es un hombre orgulloso. Un hombre áspero es una característica de gente ya grande. Los niños usualmente no son así. Los padres son así con los niñitos. Esto reside con personas que tienen autoridad. Los jefes son duros, ásperos, los líderes son duros, los maridos son duros, los padres son duros, los bullies, los más fuertes. Sin embargo, el Señor Jesucristo, el más grande líder, el que tiene más poder, nunca fue así de áspero, de duro. Siempre fue humilde, siempre fue manso. Y aquí lo que nos dice Pablo debería de animarnos. Por favor, ve conmigo a Mateo 11:28, un pasaje muy familiar. En este pasaje, el Señor Jesucristo se describe de una manera muy interesante cómo Él quiere que lo recuerden. Él dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje se leería diferente si él dijera, yo soy duro, fuerte, impaciente. Aquí al que seguimos es manso, humilde. Así es de que aquellos que lo siguen también deberían de ser mansos y humildes. El caminar gentil es suave. Él está enseñando, Él está corrigiendo gentilmente. Y así deberíamos de ser nosotros. Otra vez, la mansedumbre no significa que es debilidad. El Señor Jesús fue poderoso, pero eso no significa que Él era áspero con las personas. Su poder siempre estuvo bajo control. Por eso les recuerdo que por eso fuimos a Él. ¿Qué es lo que te aparta de las personas? Bueno, tú les temes porque son ásperas, duras, pero las personas que son mansas, humildes, es fácil de ir a ellas. Así es de que líderes, padres, jefes, esposos, amigos, cristianos, debemos de ser humildes, mansos. Tú estás caminando digno del llamado con esta mansedumbre. Los líderes en la iglesia deben de ser mansos, como aquel que nos enseña a ser mansos. Esto es claro, nos enseña qué es la característica de los líderes. 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Pablo dice que debe de ser amable. Pablo modela esto mismo en 1 de Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis,
ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Este es el contraste que nos está mostrando Pablo. Nosotros fuimos gentiles, tiernos entre vosotros. Este es un gran ejemplo de Pablo. Un ejemplo que muestra la gentileza. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Las personas ásperas no desean afección. En su corazón no está ese deseo de ser como Cristo Jesús. Ven a las personas a sus pies. No es acerca de compartir con ellos. Simplemente piensan en ellos mismos. Pero Pablo era gentil. 2 Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Tú estás cara a cara con alguien, debes de ser manso. Y debemos de aprender del Señor Jesucristo. Esto nos trae convicción verdaderamente. Todos nosotros, padres, líderes, amigos, a veces hemos sido muy ásperos. Piensa en un día malo cuando no duermes bien y somos ásperos. Los hijos no responden de la manera que nosotros quisiéramos. ¿Y cómo actuamos? Ásperos. Colosenses 3:19 dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. No hay excusa para esto. Pablo escribe en Efesios 6:4: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una aplicación de esto es: no los provoquen a ser ásperos. Cuando ellos hacen un error, no sean ásperos. Cuando ustedes creen que deban de saber algo, te lo dije muchas veces, 1,000,000 de veces. ¿Por qué no lo entiendes? Recuerda corregirlo, dirigirlo con mansedumbre, con gentileza. Esto no significa que el cristiano nunca se enoja, pero hay un enojo apropiado. De hecho, Pablo habla de un enojo adecuado en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no des oportunidad al diablo. Un comentario lo pone de esta manera: el hombre que es amable es el hombre que siempre está apropiadamente enojado en el momento adecuado y nunca enojado en el momento equivocado. Esto habla de un autocontrol. La mansedumbre es un ejercicio consciente del autocontrol en todas las situaciones. ¿Cómo lo sabe? Porque Él es el escritor. ¿Cómo lo sabes tú? Porque tú conoces al Señor Jesucristo y estás sometido a Él, y tú sabes cuándo es el tiempo adecuado de enojarse y cuál es el tiempo equivocado. La mansedumbre es un ejercicio en el cual nosotros controlamos este sentimiento. Un hombre con mansedumbre ejercita su enojo bajo control. No deja que la carne se apodere de él. No busca vengarse. Al contrario, busca la reconciliación. Y a lo mejor tú piensas, o a lo mejor no te crees muy poderoso,
Pero déjame recordarte que la dulzura se ejerce principalmente con la lengua. Lo que Santiago nos recuerda que es como un pequeño fuego que tiene la capacidad de incendiar todo un bosque. Entonces, todos nosotros tenemos un poderoso instrumento en la boca. ¿Cómo lo usamos? ¿Aventando fuego o tranquilizando? Nosotros sacamos fuego de la boca o agua que da vida. Proverbios 15:1 dice la respuesta blanda, lo escribe Salomón, calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La dureza divide, la mansedumbre une. Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, por su buena conducta muestre sus obras en la mansedumbre de la sabiduría, pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, amable. Está abierta la razón, llena de misericordia y de buenos frutos. Así es de que el ser áspero no vale la pena, no es digno del llamado que hemos recibido de parte de Dios. Cuando tú la veas en tu vida, claro, no vas a buscar perfección, pero si la ves, debes de arrepentirte, porque no debe de tener lugar en la comunidad cristiana. Así es de que, ¿qué tan amables debemos de ser? Bueno, el adjetivo es todos. Modifica tanto la humildad como la mansedumbre. Todos. Lo que Pablo está diciendo es que el cristiano debe de ser manso hasta el nivel más alto. Debe de ser lleno con mansedumbre. Eso es lo que debe de llenar su corazón. Ayer conocí a algunos amigos cuando regresaba a San Antonio, Steven y Emily, y nos conocimos un poco y en nuestra conversación comenzamos a hablar un poco acerca de esta idea porque estaba en mi corazón, Efesios 4, la mansedumbre, la gentileza, y en medio de nuestra conversación mi amigo me dio una excelente ilustración de lo que Pablo estaba diciendo. No deberíamos de ser como agua, esta que tiene gas, o como mis hijas les gusta llamar agua picante, sino deberíamos de ser como agua pura. No importa cuánto consigamos ser sacudidos, todavía nos derramamos de una manera suave. Y esa es la idea. Sacar todo esto áspero, malentendidos, enojos, impaciencia. Pablo dice que gente va a intentar herirte, pero tú debes de sacar gentileza, mansedumbre. Esa es la meta. Y me temo que algunos de nosotros todavía tenemos ese gas cuando nos sacuden, nos elevamos. ¿Qué es lo que sale? Bueno, sale cosas ásperas. Y esto es difícil de sacarlo de raíz. Así es de que nosotros debemos de buscar la gentileza, la mansedumbre. Debemos de orar a Dios por ella. Señor, llénonos con esta plenitud de usted, y esto incluye el fruto del Espíritu, las características, los atributos. Queremos ser mansos con la ayuda del Espíritu Santo. Que la mansedumbre sea una característica de nosotros en cada situación, que no haya aspereza en nosotros, que caminemos dignos del llamado que hemos recibido del Señor. Proverbios 15:4, me encanta esto, la lengua pasible es un árbol de vida. ¿Te fijas? Produce vida en la iglesia. Este es nuestro primer ingrediente. Y por supuesto, el siguiente está muy cercano. Pablo dice, no quiero que seas manso simplemente, quiero que seas paciente. Sé paciente.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. La palabra griega, macrojumía, no sé cómo decirla, por eso la puse aquí. En realidad puede tener uno de dos significados según el contexto. Por ejemplo, podría definirse como un estado de permanecer tranquilo mientras espera un resultado, como lo usa Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Este es un significado. Así que este es uno, pero Pablo quiere usar el otro significado. Es una persona que permanece tranquila, una persona poderosa que está tranquila bajo la provocación. Pablo la usa acerca de las circunstancias con las personas a su alrededor. La paciencia es la que permanece en un estado de tranquilidad cuando le ofenden una y otra vez. ¿Ustedes están siendo pacientes conmigo otra vez? Tiene la capacidad de sufrir largamente y esperar. Juan Crisóstomo, el gran padre de la iglesia primitiva, dijo, es la palabra que se usa para el hombre que es agraviado y que tiene fácilmente en su poder vengarse, pero nunca lo hace. El valor de la paciencia con la iglesia realmente no se puede exagerar. Va a haber lastimaciones, agravios, pero el hombre paciente va a estar tranquilo. ¿Sabes? Te van a herir, cierto que te van a herir. Hay una tendencia en la iglesia en general y se habla de ser heridos en la iglesia. Hay un movimiento que se llama Yo también. ¿Tú has sido herido por la iglesia? Yo también. Este es un movimiento que todos podemos unirnos. Todos hemos sido heridos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente en la iglesia. La iglesia no es perfecta. La pregunta no es, ¿has sido tú herido? La pregunta es, ¿has sido tú paciente cuando eres herido? Esa es la pregunta. Debes de ser paciente. Este concepto está en toda la Biblia. Tienes que ser paciente. Déjame darte algunos versículos. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, el paciente, apacigua la rencilla. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué hay en el hombre que lo mantiene paciente? Pues es el poder que recibe de lo alto. Y mira lo que dice el proverbio, y su honra es pasar por alto la ofensa. Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Primera de Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, es paciente. Primera de Tesalonicenses 5:14, alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles y sé paciente con todos. Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todos hombres sean prontos para oír y tardos para hablar, tardos para airarse. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Debemos de ser pacientes.
Como nuestro Padre Celestial es paciente. El Señor no es tardo. En 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Paciencia es una decisión con propósito. No está diciendo que el Señor es lento. No, lo que está diciendo es que es paciente, no lento, es paciente contigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no viene, aquí nos está mostrando su paciencia. Si tú estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo pudiera vaciar su terrible ira sobre ti y dejarla caer toda entera, pero no lo hace no porque no pueda o porque sea lento, sino porque es paciente contigo. Esa es la definición. ¿Te recuerdas? No es que el Señor no pueda hacerlo, que no te pueda hallar. Él puede. Él simplemente no lo hace porque nuestro Padre Celestial es paciente. Paciente en gran manera. John MacArthur dice una historia acerca de que el amor es paciente, acerca de un ateo, Robert, y según cuenta la historia, solía detenerse justo en medio de sus conferencias que estaban dirigidas contra Dios. Y al detenerse, sacaba su reloj y se los mostraba a su audiencia y decía: Dios tiene 5 minutos para que me mate por las cosas que he dicho en esta conferencia. Y no pasaba nada con él. Alguien le dijo, un cristiano, Theodore Parker, sonrió y le dijo: y los señores pensaron que podrían agotar la paciencia del Dios eterno en solo 5 minutos. Dios es paciente. Y nosotros debemos de ser pacientes también. Debemos de caminar como es digno del llamado que tenemos, con paciencia. Ustedes recuerdan a Esteban cuando era apedreado. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor pudo vaciar su ira sobre ellos. Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto sucedió cuando mataron a Esteban y Esteban murió. No hubo venganza de parte de Dios. Simplemente Esteban padeció, recibió las piedras de esta multitud airada. Y ya viste quién estaba ahí, ¿verdad? Lo leemos ahí en Hechos 7:58. Ahí estaba Pablo, Saulo de Tarso, a un lado de este joven llamado Saulo. Todas estas ropas estaban a un lado de él, y esto es ilustración de la paciencia de Dios. Años más tarde, Pablo, en la prisión, escribe esta carta: les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Pero, ¿sabes? La audiencia a la cual estaba escribiendo Pablo era diferente a la de Esteban. Esteban pudo haber orado por un juicio sobre esta gente. Esteban fue paciente. Pablo desea paciencia en la iglesia
porque Él quiere que Dios sea glorificado en la iglesia. Y esto solo se da cuando la iglesia está unificada. ¿Sabes? Cuando tú te equivoques, todos nos vamos a equivocar. Tienes que ser paciente, amoroso. No saques luego las armas. Ponlas de lado. Que salga de ti agua de vida. Sé paciente como tu Salvador fue paciente contigo. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, por su ejemplo, por su espíritu, que nos hace lo que acabamos de leer, pacientes en la iglesia. Ayúdenos a someternos a usted. Ayúdenos a que seamos mansos y humildes. Señor, no podemos ejercitar esto que Pablo nos enseñó sin este entendimiento, sin su ayuda. No podemos solos. Ayúdenos a caminar de acuerdo al llamado que usted nos ha dado, a caminar como aquel que es digno. Seamos pacientes los unos y a los otros. Ayúdenos a ser líderes pacientes, gentiles. Ayúdenos, Señor, a ser padres pacientes, hijos pacientes, esposos pacientes, humildes, con mansedumbre, gentiles. Ayúdenos, Padre, para amar a los demás como usted nos amó. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.